Las dispensaciones en la Biblia. Para comenzar todo el estudio sobre los tiempos del fin, nos remitiremos en primera instancia al dispensacionalismo. Es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. La mayoría de los teólogos coinciden en asegurar que contempla 7 dispensaciones. Cabe aquí definir lo que es una dispensación. Estudiando algunos diccionarios bíblicos, encontramos que el vocablo dispensación procede del griego oikonomia, que literalmente significa administración de una cosa, de un linaje o estirpe. También podemos decir que se trata de un periodo o economía, como indica el término griego, que se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. En el Nuevo Testamento, en un sinnúmero de pasajes aparecen varias formas de la palabra dispensación, por ejemplo, Lucas 12, 42, 16, 2, Efesios 1, 10, Colosenses 1, 16. Cuando nos damos a la tarea de analizar las dispensaciones, procuramos que la Biblia fluya de manera natural en su contenido, sin forzar su interpretación y respetando el criterio de literalidad de las Escrituras. También se tiene en cuenta la revelación progresiva, es decir, la revelación que Dios hace por etapas. Podríamos asegurar que hay 3 de estas fases a la que es importante prestar particular atención. Dispensación de la ley. Dispensación del gobierno humano. Dispensación de la gracia, que está vigente hoy. A continuación, describimos las dispensaciones tal como las podemos encontrar en la palabra de Dios. 1. Dispensación de la inocencia o era de la inocencia. Esta dispensación arranca a partir de la creación del género humano, Génesis 1, 26-27, y se prolonga hasta Génesis 3, 6. Adán y Eva fueron colocados en Edén, paraíso en el que, si bien es cierto gozaban de libre albedrío, se movían en un ambiente de inocencia. De ahí toma su nombre la dispensación. No olvide que ellos tenían unas responsabilidades específicas y se les advirtió lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. No obstante, cedieron a la tentación. Cayeron en pecado. En ese momento específico, Satanás les ganó la partida y debieron pagar las consecuencias. Fueron expulsados del jardín del Edén. En la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un redentor que vendría. Génesis 3, 15, reveló su soberanía en juzgar a sus criaturas e introdujo el principio de gracia. 2. Dispensación de la conciencia o era de la determinación humana. Esta dispensación inicia en Génesis 3, 7 y se extiende hasta Génesis 8, 19. Adán y Eva, como consecuencia del pecado, debieron asumir nuevas responsabilidades al tiempo que se emitió una maldición sobre Satanás. Génesis 3, 14-15. Maldición que también se extendió sobre Adán y Eva y sobre toda su descendencia. Génesis 3, 16-19. Se estima que duró como 1656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Génesis 3, 8-22. A pesar de que el género humano adquirió conciencia, no necesariamente logró la victoria sobre las tentaciones y el pecado. Juan 8, 9, Romanos 2, 15, 1 Corintios 8, 7, 1 Timoteo 4, 2. De hecho, a partir de Caín y Abel se dieron hechos de pecado y violencia, la maldad del corazón se hizo evidente y, finalmente, el juicio trajo como consecuencia el diluvio. Génesis 7, 21-24. La gracia divina fue manifestada por la salvación de Enoc,
Génesis 5, 24, y la familia de Noé fue salva por el arca, Génesis 6, 8, 10, Hebreos 11, 7. Los 5 aspectos más importantes de esta dispensación son: una maldición sobre la serpiente, un cambio en la femineidad y la maternidad, una maldición sobre la naturaleza, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida, la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, Satanás. 3. Dispensación del gobierno humano o pacto con Noé. Inicia en el libro del Génesis capítulo 8 y termina en Génesis 11, 9. Tras el diluvio, solo se salvaron Noé y su familia. Dios promete: Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Se les permitía comer carne. Es establecida la ley de la pena capital. Nunca habría otro diluvio universal. La señal de la promesa de Dios sería el arco iris. Cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, un gran monumento a su autosuficiencia y orgullo, Génesis 11, 7, 9. Dios puso fin a la construcción, creando diferentes lenguajes y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. Solo Abraham y su simiente entran bajo la dispensación de la promesa. En general, la dispensación del gobierno humano reveló el fracaso del hombre bajo esta nueva regla de vida, el juicio selectivo de Dios, y se continuó manifestando la gracia divina. 4. Dispensación de la promesa o pacto con Abraham. Comienza con el llamado de Abraham y se extiende a través de las vidas de los patriarcas. Concluye con el éxodo de los hebreos a través del desierto, luego de haber sido liberados del yugo de Egipto mediante intervención divina. Abarca un periodo aproximado de 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido como su pueblo, Génesis 12, 1, Éxodo 19, 25. ¿Qué aspectos sobresalen del pacto con Abraham? De Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Dios haría grande el nombre de Abraham. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. En Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. La señal del pacto es la circuncisión. Este pacto, que fue repetido a Isaac y Jacob, está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. El principio fue también establecido de manera que Dios bendijera a aquellos que bendijeran a Abraham y maldijera a aquellos que maldijeran la simiente de Abraham. El pacto abrahámico es uno de los pactos importantes de la Biblia e incluye la provisión de que Israel sería una nación escogida, tendría el título de su tierra para siempre, sería bendecida en aspectos espirituales, estaría bajo la protección divina y tendría el signo especial de la circuncisión, Génesis 17, 13, 14. El pacto era a la vez de gracia en principios e incondicional, por cuanto no dependía de la fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios. Solamente cumplidas parcialmente en el tiempo en que vivió Abraham, las bendiciones y promesas del pacto abrahámico continúan en su cumplimiento hacia el fin de la historia humana. Algunas de las bendiciones inmediatas del pacto para alguna generación particular estaban condicionadas a la obediencia, pero el pacto en sí era declarado como un pacto eterno, Génesis 17, 7, 13, 19, 1 Corintios 16, 16, 17, Salmo 105,
10. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina, proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel, continuó la provisión de la redención y bendición divinas, reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo. 5. Dispensación de la ley. Esta dispensación de la ley comienza en Éxodo 19, 3 y se extiende a través de todo el periodo hasta la muerte de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. Romanos 10, 4, 2 Corintios 3, 11, 14, Gálatas 3, 19, 25. Duró alrededor de 1500 años. La ley mosaica fue dirigida solamente a Israel, y los gentiles no eran juzgados por sus normas. La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas 3 principales divisiones. Los mandamientos, la voluntad expresada de Dios, Éxodo 20, 1-26. Los juicios, la vida social y civil de Israel, Éxodo 21, 1, 24, 11. Las ordenanzas, la vida religiosa de Israel, Éxodo 24, 12, 31, 18. El sistema de sacrificios y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno de Dios a través de sus profetas, sacerdotes y, más tarde, reyes. El pacto mosaico fue también de carácter temporal, en vigencia solo hasta que Cristo viniese, Gálatas 3, 24-25. La naturaleza de la dispensación era condicional, esto es, la bendición estaba condicionada a la obediencia. El propósito de la ley era proveer una regla justa de vida y traer el pecado a condenación. La experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley moral, cívica y religiosa no puede salvar o santificar. La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación para el hombre, ya sea mientras estaba en vigencia o después, y por medio de su naturaleza era débil, por cuanto no podía justificar, Romanos 3, 20, Gálatas 2, 16, no podía santificar o perfeccionar, Hebreos 7, 18-19, estaba limitada en su vigencia y duración, Gálatas 3, 19, no podía regenerar, Gálatas 3, 21-22, y solo podía hacer manifiesto el pecado, Romanos 7, 5, 9, 8, 3, 1 Corintios 15, 56. 6. Dispensación de la gracia. Se trata de la dispensación que estamos viviendo ahora. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, Lucas 22, 20. Esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre entre las 69 y 70 semanas de Daniel 9, 24. Comienza con la muerte del Señor Jesucristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a gentiles. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, Juan 3, 18. En esta dispensación, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador, Juan 14, 16-26. Tiene una duración mayor de 2000 años, y nadie sabe cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que concluirá con el arrebatamiento, y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo, irán al cielo con Cristo. Después del arrebatamiento, tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. La era de la gracia es una dispensación diferente en lo que concierne a abarcar a creyentes judíos y gentiles. 7. Dispensación del reino o del milenio. A esta dispensación se le conoce también como la del reino milenial de Cristo y durará por 1000 años mientras Jesús mismo gobernará sobre la tierra.
Comienza con la segunda venida de Cristo, Mateo 24, Apocalipsis 19, y es precedida por un periodo de tiempo en el cual se incluye la tribulación, el cual hasta cierto grado es un periodo transitorio. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía, de que Él regresará y será su rey. Los únicos a quienes se le permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante los 1000 años. Este periodo termina con el juicio final, Apocalipsis 20, 11-14. El viejo mundo es destruido por fuego, y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21 y 22. El juicio divino que sigue incluye la destrucción de los rebeldes por medio del fuego, Apocalipsis 20, 9, y la destrucción de la antigua tierra y cielo por fuego, 2 Pedro 3, 7, 10, 12. En el reino milenial la gracia divina también se revela en el cumplimiento del nuevo pacto, Jeremías 31, 31-34, en cuanto a salvación, Isaías 12, en prosperidad física y temporal, Isaías 35, en abundancia de revelación, Jeremías 31, 33-34, en perdón de pecado, Jeremías 31, 34, y en la recolección de Israel, Isaías 11, 11-12, Jeremías 30, 1-11, Ezequiel 39, 25-29. El reino milenial termina con la destrucción de la tierra y cielo por fuego y es seguido por el estado eterno, Apocalipsis 21-22. Esperamos el regreso del Señor Jesús. El final de los tiempos es inminente, aun cuando no sabemos ni el día ni la hora. Pero el compromiso con Jesús está latente, caminar de su mano en fidelidad a los mandamientos de Dios. ¿Está usted haciéndolo? Es hora de hacer un alto en el camino y reconocemos que esperamos al Señor Jesús en su retorno glorioso, pero debemos hacerlo con compromiso de vida y santidad, porque así lo honramos a Él.